Capítulo 183. Naciones problemáticas. 10 de febrero, año 2 del nuevo calendario. Residencia oficial del primer ministro, Kantei, Tokio, Japón. Entonces, ¿cuál es la situación? El primer ministro preguntó mientras se sostenía la cabeza, como si sufriera una migraña crónica. Sus interlocutores eran el ministro de Asuntos Exteriores y el ministro de Defensa. Parece confirmado que Rusia y China han entrado en un conflicto armado a gran escala, incluyendo combate terrestre. Por ahora, el campo de batalla principal es el noreste de China y Siberia, por lo que el impacto en los centros neurálgicos de ambos países es mínimo. Sin embargo, al no haber indicios de una resolución, no sabemos si esto se quedará en un simple conflicto fronterizo o escalará a algo más. De hecho, se observa que China está intensificando su ofensiva hacia Vladivostok, y es poco probable que Rusia esté dispuesta a cederla. La situación tiende a empeorar, añadió el ministro de Defensa. El primer ministro soltó un largo y pesado suspiro. Por mucho que ya no fueran vecinos directos y los eventos ocurrieran al otro lado del planeta, se trataba de una guerra entre dos potencias. Era imposible que no hubiera consecuencias. Los mercados bursátiles de varios países, que apenas se recuperaban del caos de la transferencia gracias a los beneficios del nuevo mundo, se volvieron turbulentos en un abrir y cerrar de ojos. El precio del oro se disparó, siguiendo el comportamiento típico de tiempos de crisis. Al ser una guerra entre miembros permanentes, la ONU, especialmente el Consejo de Seguridad, quedará inoperante. Dudo que las resoluciones de la Asamblea General tengan algún significado para esos dos países, murmuró el primer ministro. A diferencia del Consejo de Seguridad, donde los miembros permanentes tienen derecho a veto, en la Asamblea General rige la mayoría simple de un voto por país. Sin embargo, sus resoluciones carecen de carácter vinculante. Para cualquier acción militar, como el envío de cascos azules o la creación de zonas de exclusión, la resolución del Consejo de Seguridad es indispensable. Más allá de la situación táctica actual, en el panorama general China está en desventaja al tener en contra también a la India y al país que se hace llamar Germania. A diferencia de la India, que por ahora solo ejerce presión silenciosa con maniobras, Germania ya está en combate activo. Además, se han observado movimientos coordinados con Rusia, lo que sugiere que han logrado establecer algún tipo de relación diplomática. Según la información obtenida del Gran Ducado de Shikishima, Germania es una gran potencia naval con 4 flotas de portaaviones y 4 grupos de batalla de acorazados. Su ejército y fuerza aérea también son formidables. Se dice que, en su mundo original, eran considerados el número 1 en ciencia y tecnología, informó el ministro de Exteriores mientras revisaba los informes del equipo de negociación enviado a Shikishima. Se estima que la tecnología general de ese mundo equivale a las décadas de 1960 o principios de los 70 de la Tierra, pero existe la posibilidad de que Germania haya alcanzado niveles de los años 90 en ciertos campos específicos. Son unos tipos de cuidado, dijo el primer ministro con asombro. En términos brutos, significaba que mientras el resto usaba tanques tipo 61, Germania podía tener sectores donde operaba con tecnología equivalente a un tanque tipo 90. ¿Qué clase de país es? Por el nombre, uno piensa inmediatamente en el Tercer Reich o los nazis. Bueno, aunque no faltan puntos en común, en ciertos aspectos son lo opuesto. Su política racial, más que ser tolerante, parece ser de total indiferencia. Vaya. El primer ministro, que ya imaginaba persecuciones étnicas o religiosas, dejó escapar un sonido de sorpresa. De hecho, tienen ministros de raza negra y generales provenientes de minorías étnicas. Originalmente, el país era uno de los muchos estados pequeños del continente, pero desde que el actual Führer tomó el poder, iniciaron una política expansionista. Absorbieron varios países, y de ahí proviene que su nombre oficial incluya República Unida. Pero usaron la fuerza para eso, supongo. Parece que sí. Sin embargo, al no haber grandes potencias en aquel continente en el pasado, su voz era débil frente a otros continentes y solían ser humillados. Por ello, el surgimiento de un Estado fuerte fue, en cierto modo, bienvenido. Esa política de indiferencia racial probablemente nació de la necesidad de mantener cohesionado un Estado formado por tantos grupos distintos. El primer ministro se preguntó si era tan fácil aplanar los prejuicios raciales individuales, pero decidió que no era asunto suyo y lo descartó. Es una dictadura bajo el mando del Führer, pero él funciona ya más como un emperador. El gabinete bajo su mando cambia según los resultados electorales, por lo que Shikishima lo reconoce de facto como una monarquía constitucional.
No obstante, en Shikishima temen que la avanzada era del filler y el problema de su sucesión puedan desestabilizar el país en el futuro. En todos los mundos hay problemas, ¿eh? Comentó el primer ministro con aire de ajeno. El jefe de gabinete, que escuchaba en silencio a su lado, lo miró con ojos entrecerrados como diciendo, tú también tienes lo tuyo. Hablando de razas, recordé que en el mundo de Shikishima también existen elfos y hombres bestia, al igual que en la isla del árbol del mundo o el continente de Jurassic. Ah, ¿sí? ¿Tienen sus propios países? No, parece que no. Perdieron contra la humanidad en guerras pasadas y quedaron relegados a ser minorías étnicas. El mestizaje con humanos está muy avanzado y se dice que es solo cuestión de tiempo para que desaparezcan como razas puras. Parece que en todas partes hay pueblos perseguidos. Como dato, en Shikishima existen reservas para elfos y hombres bestia, y el acceso a civiles comunes está prohibido. Protección mediante el aislamiento. Eso suena a tratarlos como animales. El primer ministro puso cara de duda, pero luego pensó que, al ser un país extranjero, daba igual. Al fin y al cabo, aunque fuera por mutuo interés, Japón estaba tratando a la isla del árbol del mundo de forma similar. Germania es tolerante con los mestizos, pero tiende a discriminar a las razas subhumanas puras. Es un criterio extraño. Los mestizos están bien pero los puros no. En Shikishima, los puros están aislados y protegidos. No hay restricciones para los mestizos nacidos en el pasado, pero estos no pueden entrar en las reservas. Como la política de aislamiento lleva varias generaciones, la sangre debe estar ya muy diluida. Si los tienen aislados, algo debió pasar en el pasado. Bueno, ya nos enteraremos. En cuanto a Atlantis, los que invadieron Asgard, se dice que allí no existen ni subhumanos ni mestizos. Ah. El primer ministro soltó una exclamación de entendimiento inmediato. Aún así, no conocemos la política racial de todo el mundo de Shikishima. La política de Atlantis de reconocer solo a la raza humana es considerada extrema. Por otro lado, la Unión Socialista Panslava clasifica a los eslavos como ciudadanos socialistas de primera clase, a otros humanos como de segunda y a los subhumanos como de tercera. Un momento, ¿qué era el socialismo? Un sistema de gobierno donde los gobernantes distorsionan la sociedad a su conveniencia, respondió el ministro de Exteriores con sarcasmo. ¿Qué lengua tan afilada tienes? Por cierto, la única diferencia entre la primera y la segunda clase es si pueden ser altos cargos del gobierno o no. La tercera clase es, de facto, esclavitud. ¡Qué historia tan terrible! No hay ni un país decente, murmuró el primer ministro. Aunque, considerando el número y la proporción de naciones en la Tierra, no estaban para dar lecciones. También está el gran imperio Qing, dominado por la etnia Qing. Según las fotos de Shikishima, tienen rasgos fuertes de manchúes y mongoles. Cualquier etnia fuera de la suya es considerada esclava sin derechos de ciudadanía. Ya veo. En cuanto a políticas raciales, Atlantis, la Unión Panslava y el imperio Qing representan la extrema derecha. Por supuesto, hay otros en el espectro opuesto. Entonces hay países más moderados. Germania está en el centro. No les importan los mestizos pero son excluyentes con los puros, aunque no es algo institucional, sino más bien una costumbre social. Igualdad ante la ley y las instituciones, pero exclusión en la conciencia colectiva y las tradiciones. ¿Y eso se considera el centro? Shikishima, con su aislamiento y protección de razas puras, es difícil de clasificar. No está claro si los ven como personas. Como dicen, ojos que no ven, corazón que no siente. Daba la impresión de que los aislaban para no tener que lidiar con ellos. En la extrema izquierda está la Alianza Libertaria. En una palabra, libertad. ¿Libertad? Sí. Todo queda en manos del individuo. Si quieres odiar a un subhumano puro, cruzarte con uno, vivir juntos o expulsarlos, es libertad de cada asentamiento. Por supuesto, también hay casos donde elfos u hombres bestia forman sus propias aldeas. ¿Eso se puede llamar país? No parece haber un gobierno central. Se organiza un ejército central con aportaciones de cada lugar, pero es más una unión de milicias que nunca realiza expediciones externas. Entonces, ¿la política racial ya ni siquiera importa ahí? El primer ministro estaba atónito de que un pseudopaís así pudiera sobrevivir. Parece que han sido invadidos varias veces, pero al ser gente que rechaza ser gobernada, bueno, se convirtieron en un Vietnam y obligaron a todos los invasores a retirarse. Si no hay beneficio, nadie quiere meterse ahí. Y geográficamente están en una posición que permite a los demás países ignorarlos.
Fuera algo bueno o malo, no eran necesarios para nadie. Por lo demás, los países con una población considerable de mestizos o subhumanos puros suelen optar por políticas de armonía. Bueno, eso tiene sentido. Vaya mundo complicado que nos ha tocado, murmuró el primer ministro mientras observaba las noticias que informaban sobre los combates entre China y Rusia. 10 de febrero, año 2 del nuevo calendario. Capital del Gran Ducado de Shikishima. Residencia del primer ministro. Vaya, no hay más que países problemáticos por ahí. Ciertamente. Mientras revisaban la información recibida de Japón sobre los países de la Tierra, el primer ministro de Shikishima y el ministro de Guerra comentaban el asunto, mirando instintivamente hacia la dirección donde se encontraba cierto lugar problemático de su propio Estado Mayor. Fin del capítulo 184. El link a la historia del autor estará en la descripción.